Hola, ¿qué tal gente loca de YouTube? Nuevamente aquí su esclavo el Teoriloco para traerles la tercera parte de Goku Black en DC. Bueno, ya saben qué opino de las introducciones, pero por favor suscríbanse ya que muchos de ustedes no lo están. Y bueno, ahora sí, sin nada más por agregar, vamos a lo que nos compete. Adentro la intro, perro. Batman, tratando de encubrir su preocupación, preguntó sin mirar a sus compañeros. ¿Y ustedes pudieron encontrar algo? ¿Salvaron a alguien? Los héroes se encontraban sorprendidos de ver el estado de Damian, simplemente agacharon la cabeza resignados ante la pregunta de Batman. Busqué por todos lados a la mayor velocidad que me pude mover, decía Flash. Pero no pude encontrar a nadie con vida, lo único que veía eran enormes quemaduras como de gigantescas explosiones y rastros interminables de sangre. Posteriormente fue el turno de la Mujer Maravilla, de hablar, bastante decaída por cierto. El escenario fue el mismo para mí, buscaba cualquier rastro de vida, algo que pudiese moverse. Cuando creí haberlo encontrado, resultó que era un cadáver casi totalmente mutilado, decía Diana, mientras apretaba sus manos con fuerza y retenía toda su ira. Superman contestó después. Yo busqué desde los cielos utilizando mi visión de rayos X, para buscar personas que se encontraban debajo de los escombros, pero simplemente no encontré nada. En vez de hallar seres vivos, lo único que pude ver con mis ojos era que a través de las rocas se encontraban montones de cadáveres aplastados por los escombros. Decía el superhombre, cerraba sus ojos con fuerza. Yo hice lo mismo, interrumpió una voz conocida de los héroes, la cual pertenecía a Cyborg. Y lo que vi fue exactamente lo que Clark dijo Cyborg para terminar su interacción con sus compañeros. Linterna Verde fue el siguiente en hablar, aunque desde lo profundo de su pecho no quería hacerlo. Yo busqué utilizando mis habilidades, levantando todos los escombros buscando a algún sobreviviente. Pero al levantar esos escombros pude ver que habían cantidades inmensas de cadáveres humanos. Fue difícil para mí ver eso, jamás había visto algo de tal magnitud. El hombre murciélago cerró los ojos, para posteriormente contestar con una voz fría y bastante seca. Ya veo. Espero que los otros hayan tenido mayor suerte. En este momento Batman notó que su hijo hacía pequeños movimientos, aún se resistía a las garras de la muerte. Rápidamente Batman se acercó a él viendo si el chico se encontraba bien. Clark, dijo el hombre murciélago bastante exaltado, dirigiendo su mirada hacia su compañero. Sí, entiendo a qué te refieres, contestó rápidamente el kryptoniano mirando a Damian. No tiene heridas que puedan significar un riesgo para él, por lo que puedo ver tiene un brazo roto, no tiene contusiones en la cabeza, y sus órganos se encuentran bien. Mientras Superman volteaba hacia la izquierda de Damian, viendo al otro chico, el cual de alguna extraña forma se podría decir que era su hijo. Mientras tanto él, decía Clark mientras abría los ojos bastante impactado por lo que estaba viendo. Es increíble esto. Ni siquiera yo había recibido tantas heridas nunca, decía Superman bastante impresionado y preocupado. Clark, preguntó la Mujer Maravilla bastante preocupada por lo que diría su compañero. Él tiene varias contusiones en la cabeza, tiene todas las extremidades totalmente destrozadas, no solo eso sino que hasta pareciese que los huesos de sus brazos y piernas fueron pulverizados.
También puedo ver que tiene casi todas sus costillas rotas, una perforando un pulmón, las otras a punto de perforar su hígado y riñones. Y por sorprendente que suene estas contusiones, se mantiene aún con vida, pero sus latidos son muy débiles. Se encuentra prácticamente a un peldaño de su vida. Jamás había visto esta clase de heridas en un kryptoniano, o bueno, al menos alguien que tenga parte kryptoniano. ¿Y si lo que destruyó esta parte del mundo fue alguna creación de Darkseid utilizando el ADN de Doomsday? Preguntaba Linterna Verde muy serio. Tal vez podría ser eso, decía Batman mientras fruncía el ceño bajo su máscara. En ese momento pudo ver cómo los usuarios de la magia aparecían en el sitio acompañados de Luthor, mientras que los demás miembros de la liga se iban juntando lentamente. Estando todos juntos, comenzaron a cuestionarse entre sí mismos qué era lo que debía hacer. Puesto que sea lo que sea que haya sacado esa parte del mundo y haya dejado en tal estado a los jóvenes titanes, debería seguir por ahí. Yo creo que lo más fiable es buscar alguna forma de movimiento con los satélites, y cuando lo hallamos todos en ese momento, se pudo escuchar como alguien tosía, pero ese gesto no pertenecía a nadie de la liga. Todos voltearon hacia el sitio en el que venía la tos. Viendo que se trataba del líder de los jóvenes titanes que se encontraba despertando. El chico mantenía los ojos entrecerrados, mirando hacia abajo, y pareciese que momento en mente había olvidado en qué sitio se encontraba cuando repentinamente todos sus recuerdos le llegaron como una gigantesca ola. El chico rápidamente intentó ponerse de pie, al no conseguirlo comenzó a arrastrarse hacia atrás mirando hacia todas direcciones, respirando agitadamente. A pesar de que el chico usaba máscara, se podía notar el terror en sus ojos, no percatándose de que en el sitio se encontraba la Liga de la Justicia. Damian, decía Batman mientras se aproximaba rápidamente a su hijo. En ese lapso la Liga de la Justicia había hecho lo que pudo en ese momento por Damian y por el chico medio kryptoniano afulado. A pesar de que buscaron a los otros miembros de los jóvenes titanes, no pudieron hallar nada. Dejando a Damian curarse por el momento de sus heridas, mientras que al otro miembro de los jóvenes titanes lo dejaron estable por el momento, ya que sus heridas sí eran totalmente graves. ¿Qué pasa, Damian? ¿Qué sucede?, decía Batman mientras miraba el rostro de su hijo, hincándose, acercando sus rostros tratando de hacer que Robin lo viera a los ojos. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Ese sujeto en donde estaba, gritaba de miedo mientras miraba frenéticamente hacia todas sus direcciones. Tranquilízate, Robbie, sea quien sea que estés buscando no está en este sitio ahora, decía Batman tratando de calmar a su hijo. Hace un momento intentamos atacarlo. Pero aquel sujeto era más fuerte. Damian hablaba con voz entrecortada. Y en ese momento, Starfire y Raven. ¿O no? ¿En dónde están? Decía Robin aún más exaltado. Si al menos eso se podía. Damian, por favor, cálmate, ni siquiera te estoy entendiendo nada. Explica lo que sucedió, esto no es propio de ti. Sé que esto no es propio de mí, pero la situación es terrible, ¿entiendes? Le gritó Damian demasiado exaltado a Batman, haciendo que los demás miembros presentes de la liga se pusieran un poco tensos y uno que otro diera un paso hacia atrás. Damian. Bueno, les contaré qué sucede, decía Damian tras haber podido mantener los estribos por ese momento, tras haber liberado algo de su frustración. Pero a la vista de cualquier persona se podría notar que estaba tembloroso. Podría ser por el dolor corporal o por alguna clase de miedo. Realmente el único que lo sabría era Robin. También por un momento parecía que no diría nada, se le veía bastante concentrado. Cuando Batman estuvo a punto de volver a preguntar, su hijo comenzó a hablar. Después de que nos notificaron sobre la presencia extraña de lo que pareciera ser algo que pueda ser una perturbación de esta realidad, o al menos eso entendí. Todos los jóvenes titanes nos dirigimos hacia estas coordenadas, no sabíamos a qué nos enfrentamos realmente, creíamos que veníamos preparados para todo. Damian soltó una ligera risa sin gracia, o al menos no se le notaba esta. Más bien esto parecía una ironía. Nos aproximamos a Japón.
En el momento en el que checamos vimos casi todo el país devastado, decía esas últimas palabras, abriendo los ojos ligeramente y teniendo unas ligeras contracciones en sus dedos, como si aquella escena tan escalofriante jamás se le borrara de la memoria. Pareciera ser que aquello que haya atentado contra la vida de todas las personas de ese país fuese totalmente un monstruo. Dijo eso casi con la voz quebrada, pero conteniéndose, lo que no pasó desapercibido para la Liga de la Justicia. En el momento en el que llegamos podemos ver como una cantidad de cuerpos desmembrados, torturados hasta la muerte, se encontraban apilados por montones. Algunos regados. Edificios cayéndose. Todo incendiándose, era un completo infierno. Cuando nosotros llegamos ya era totalmente tarde, no encontramos el más mínimo rastro de vida humana. Nos dividimos para ver si encontrábamos algo. Tratando de encontrar la causa de tanta destrucción, o de pura casualidad algún sobreviviente. No pudimos encontrar nada. Se notó un tono más bajo en la voz de Robin cuando dijo lo último. Realmente llegamos bastante tarde. Se suponía que teníamos un tiempo en el cual nos volveríamos a reunir para reportar cualquier cosa que hubiéramos visto, ya sea algún superviviente, aquello que haya causado esta terrible catástrofe. Ya nos encontrábamos casi todos, simplemente faltaba Starfire. Realmente Dick se encontraba bastante preocupado. Decidimos esperar 5 minutos, si no llegaba en ese lapso iríamos a buscarla. Dick no quería esperar, así que tuve que convencerlo de que todo estaría bien. Fui bastante ingenuo. Esa última parte Demian lo dijo casi en un susurro. Ya estaba a punto de cumplirse los 5 minutos, ya el equipo estaba casi listo para salir en su búsqueda. Todo se encontraba un poco tenso, no podía hacer nada para aliviar el ambiente. De todos modos, estábamos a punto de movernos del lugar para buscarla. Cuando Dick señaló algo en el cielo. En el momento en el que todos volteamos, nos dimos cuenta que algo se dirigía hacia el suelo a una velocidad que prácticamente aquello estaba en llamas. Dick sentía que algo estaba un poco mal. Trató de distinguir de qué se trataba, si se podía tratar de un ataque o algo similar. Sin embargo, se dio cuenta de que no era algo de esa naturaleza. Al mirar detenidamente podía darse cuenta que era una persona, pero no cualquier persona, sino se trataba de Starfire, que se dirigía hacia nuestra dirección, pero ella no estaba volando, mejor dicho, estaba cayendo. Eso fue bastante impactante. Realmente no podría decirlo o describirlo de otra manera. No tengo palabras para decir que ella simplemente venía hacia nuestra dirección casi con el traje hecho pedazos. Realmente no podría decir cómo era su estado en ese momento. Me encontraba bastante choqueado. Dick reacciona más rápido que yo y le dijo a Con de una manera bastante exaltada que capturara tener aire a Starfire. Con reaccionó realmente rápido. Se lanzó directamente a capturarla, frenando su paso mientras caía. Todos corrimos hacia su dirección. No sabíamos qué era lo que le había pasado. Nos encontramos preocupados. Pero creo que el que se encontraba con mayor preocupación era Dick. En el momento que llegamos a su lado, Dick salió disparado a su costado, tomándola con el mayor cuidado y la máxima preocupación que le había visto hasta el momento. No sabíamos el qué hacer. En aquel momento estaba a punto de llamar a la liga. Por lo que yo podía notar, esta situación nos rebasada por mucho, era algo más allá de lo que nosotros podíamos manejar, tal vez con un poco más de apoyo. En el momento en que encendí mi comunicador, Starfire comenzó a moverse. Su mirada se dirigió hacia Dick y con mucho esfuerzo le dio una sonrisa. Después de eso volteó a mirar a todos. Y dijo algo en ese momento que no entendimos. No estamos al nivel de la situación. En ese instante todos estábamos confundidos. Queríamos preguntarle a qué se refería exactamente. Entendíamos que la situación se veía mucho más de lo que nosotros podríamos manejar, pero en ese momento sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una voz apareció atrás de nosotros y por el rostro de Starfire estaba muy enojada, pero al mismo tiempo aterrorizada. No sabíamos quién era ese sujeto, al menos parecía un hombre. Vaya, por lo visto esa chiquilla aún no ha muerto. Pero creo entender el porqué. Después de todo, ella no tiene la presencia de un asqueroso humano. Por lo visto es una especie de otro planeta.
Aunque esto es un poco extraño, hasta el momento me había topado con humanos que realmente me dieron una pequeña sorpresa, pero nadie tan fuerte como esa mocosa. Supongo que tendré que poner un poco más de esfuerzo en liquidarla. ¿Eh? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Vienen con la chiquilla? Por lo visto algunos de ustedes son humanos. Pero otros son algo diferentes. Realmente este planeta es interesante, no es parecido al anterior. Instantáneamente todo el grupo se puso en posición para el combate. Chico Bestia se transformó en un gorila. Raven comenzó a volar preparando su energía mágica. Superboy empezó a levitar y sus ojos comenzaron a irradiar una intensa luz roja. Nightwing tomó sus dos bastones con una postura alta de pelea. ¿Quién demonios eres tú? ¿Eh? Yo. Su fin. Pude ver como un extraño brillo o un rayo de luz, tal vez un láser, golpeaba a Raven y la lanzaba lejos. Chico Bestia atacó convirtiéndose en un gorila, pero pareciera que ese sujeto sin ninguna clase de esfuerzo, dando un golpe lo lanzó hacia la dirección contraria que había lanzado a Raiden. Ese sujeto fácilmente pudo deshacerse de dos de los miembros de nuestro equipo. Fue en ese momento que Nightwing me dijo que les avisara del problema en el que nos encontrábamos. Ya que al parecer sabía que nosotros solos lo podríamos contra alguien como ese sujeto. Después de eso solo recuerdo dolor agonizante en todo mi cuerpo y me desperté aquí. ¿Dónde están los demás?, preguntó en el momento que pudo ver a Superboy. Sinceramente no lo sabemos, contestó su padre después de un silencio incómodo. La Liga de la Justicia llegó después de que nos comunicaras la situación. Pero a partir de ahí no pudimos encontrar a nadie, ni a tus compañeros ni a un solo sobreviviente. La conversación estaba a punto de continuar cuando de repente rayo a una altísima velocidad golpeó a Demian en el pecho. Vaya. El chiquillo todavía seguía con vida, no me extraña, los humanos son una clase de cucarachas muy difíciles de erradicar. La sorpresa de todos los presentes era palpable. Y Batman pudo ver cómo su hijo caía de sus brazos perdiendo conocimiento, y probablemente también la vida. Todos podían observar cómo sus espaldas descendía del cielo un hombre parecía humano. Pero a pesar de ellos tener bastante tiempo en el mundo del heroísmo, jamás habían visto a este sujeto. Tal vez alienígena. Era lo más probable. ¿Qué demonios? ¿Tú quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Eh? Y por lo visto más mortales llegaron. Contesta, maldito. ¿Por qué demonios haces esto? Me preguntas a mí por qué hago lo que hago. Jaja, porque la Tierra, sin importar dónde sea, se encuentra siempre infestada de la peor enfermedad que pueda existir. Los humanos. Son seres asquerosos, pensando que todo les pertenece, que el planeta Tierra y sus recursos son de ese pertenecía. Se supone que todo ser en los planetas ejecuta un papel en el equilibrio de su planeta, pero los humanos solo pelean por su codicia, por querer más de lo que su Dios ya les dio. Y desperdician los recursos de su planeta en peleas absurdas, son seres que no merecen existir. Pero ahora, supongo que ustedes intentarán detenerme como aquellos mocosos, ¿no? No importa. Al final no importa lo que intenten. Morirán de una u otra manera con el resto de su especie.